Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en Electoralia Podcast. Soy Ricardo Gamundi, director general de la revista Electoralia, y me acompaña David Reyes Ochoa, economista por el TEC de Monterrey y maestro en políticas públicas por el ITAM. Por otro lado, Enrique Durán, estudiante de la carrera de comunicación con enfoque en periodismo de la Universidad Ibero. Como cada semana que hemos estado, esta semana que no hicimos podcast, la semana pasada, porque se atravesaron las elecciones y porque pues aquí dos compañeros estaban llorando porque perdió la América. acuérdense que en el podcast pasado pues hay una cenita que está pendiente. Que hay que revisar el video como chorizada que les dieron, ¿verdad? Toluca. Pero bueno, aquí estamos con ustedes, traemos buenos temas, David. Traemos buenos temas, Enrique. Algo que tiene que ver con la elección judicial. Vamos a hablar poquito de eso. Y el tema de las elecciones locales en Veracruz y en Durango. ¿Iniciamos con la judicial o con Durango y pues las locales, ¿no? Y las locales primero, ¿eh? Vamos con las locales, si quieren. Las primeras locales, bueno. Pues, hay un perdedor de los partidos políticos, hay un ganador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le fue bien a Morena? ¿Vapulearon a Morena? ¿Le fue bien al PAN, al PRIAN? Hay análisis importantes que hacer. Pues yo creo que el gran perdedor, o no sé si gran perdedor, pero el perdedor principal podría ser Morena, porque yo creo que para como venían siendo las últimas elecciones en las que arrasaban con todo, en estas pues ya pues no arrasaron, ¿no? Quedaron más o menos tablas. Aquí les puse más o menos cómo quedaron los datos. Ya están computadas el 99% de los actas en Durango y el 100% en Veracruz, entonces pues ya, este resultado son definitivos. Ya no se mueve. Y como quedaron en Durango, son 39 municipios, 15 quedaron para la alianza PRI-PAN, 5 el PRI en solitario, 3 para Movimiento Ciudadano, 2 para Morena y 14 para Morena con sus aliados. En total, digamos, cómo quedarían en aliados, fueron 20 para el PRI y el PAN, 5 para el Movimiento Ciudadano y 16 para Morena y aliados. Quiere decir que ya en mayoría, en municipios, está el PRI y el PAN. Si se sumara Movimiento Ciudadano, pues todavía es una mayor ventaja, ¿no? De los 16 que tienen Morena y aliados. Eso en el lado de Durango. En Veracruz... Yo quisiera comentar algo. Comentarte algo en Durango. Mira, ajá. Primero, la capital, Morena. Donde Andy estuvo presente, sí. Donde le dan a Andy ahí la responsabilidad de Durango, se va y trabaja al lado del doctor José Ramón. Sí. Había varias mediciones en que estaba un empate técnico. Nosotros en el electoral le sacamos en empate técnico más o menos 5, el margen de error, pero no, fue otra cosa, fue una vapuleada. Sí. Casi lo mandan al tercer lugar, se sube Movimiento Ciudadano y Morena casi se va al tercer lugar. Durango lo conozco perfectamente bien, es una plaza difícil como mi estado, como Tamaulipas, como varios estados donde las cosas se mueven el día de diferente manera y el día de cambian constantemente los números. Sí. Ahí se mueven muchos factores externos que hacen que los números, difícil, ¿no? Ser un poquito certeros con esos números, pero sí llama la atención esa contundencia que en contra de Morena, en contra de Morena. Y sí será en Durango. Y sí será en contra de Morena, porque al final Gómez Palacios... Sí. Y en Gómez Palacios gana Morena. Gana Morena, o sea, Morena. pierde el PRI, el segundo Lerdo, municipio más importante. Sí. Sí, entonces, habría que si hubiera ver si ido tal vez el Morena. PRI con el PAN, igual y ahí quiso el PRI quedarse, pues uno de los más importantes, voy solo, ¿no? Pero que hubiera, capaz que... A ver, se decían muchas cosas de la elección. Sí sabíamos que la elección era difícil. Por el lado de Morena, había muchos comentarios respecto a que la campaña, había muchos generales, había muchos consultores, y eso decían que la campaña estaba un poco
pues no llevaba rumbo, ¿no? Pues como es el dicho que muchos chefs hacen. Sí, muchos chefs hacen ensalada de locos, ¿no? Entonces, bueno, pues Durango se veía, estaba tenso la situación ahí, pero sí me sorprendió que fuera tan abultado el triunfo. Y Casi, Gómez, casi, y Gómez. Gómez, pues lo dejaron de alguna forma, no le hicieron tanto caso. Gómez, Sí. casi Y todas las terminó- casas encuestadores traíamos ganada a Betsabe. A Betsabe, Jugaba. no no estaba. no tuvo tantas manos meneando la cuchara. Pero Morena no avanzó como debería de avanzar. O sea, la joya de la corona de Morena en Durango era Durango. Durango Sí, capital. Y perdieron. Durango capital. Veracruz. Bueno, en Veracruz, también ya 49% de las actas computadas. Ahí son 211 municipios. 60 los ganó Morena junto con el Partido Verde. 41 los ganó Movimiento Ciudadano. 34 el PAN. 28 PT. 23 el PRI. 13 solito el Partido Verde. 11 Morena solito. Y 1 lo ganó Independiente. Como quedaría con los aliados, es Morena y aliados 112. PAN y PRI 57 y Movimiento Ciudadano 41. Aquí pues sigue en mayoría teniendo Morena y aliados 112, pero pues si sumas PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pues es casi la mitad, ¿no? Es muy poquito realmente por lo que se queda en mayoría Morena con sus aliados. Lo que aquí también creo que es importante reconocer es ese crecimiento de Movimiento Ciudadano, ganando 41 municipios, ¿no? Sí, Veracruz. Es un estado grandísimo. Sí. Muchos de municipios con muchos problemas. Hubo candidatos ahí que lamentablemente perdieron la vida en la campaña. Muy complejo el estado. Pero yo lo que lo veo es un retroceso de Morena. O sea, Morena para mí es el gran perdedor en Veracruz. Crecimiento, como dices tú, de Movimiento Ciudadano. Creció mucho Movimiento Ciudadano en Durango y en Veracruz. Sí, en Veracruz 5. Y bueno, No, y el otro 41. que crece también 41. es el PT. El PT. El PT crece en Sí, porque Veracruz. va solo. Sí, claro. Va solo en varias. Solo. Gana 28 en Veracruz. Porque sí, ahí fue solo completamente. Porque sí, la alianza de Morena fue con el Partido Verde. No Nada fue más. alianza con el PT. Así es. Y Movimiento Ciudadano crece su votación. Sí. Yo creo que en estas dos elecciones locales, el partido que más crece es Movimiento Ciudadano. Que creo que puede ser algo de lo que se viene en futuros años, ¿no? Todavía yo creo que, o sea, se va perfilando, todavía faltan este sexenio, pero se va perfilando que su candidato va a ser Colosio, ¿no? Por lo que puede ser la presidencia, yo creo que... Habría que Te estás preguntarle- futureando hasta... Yo estoy futureando. Ya estás Habría- futureando. No, bueno, habría pero que ya medio lo preguntarle a destaparon, Colosio ¿no? primero y a los regiomontanos. Yo creo que ¿qué antes... opinan al Claro. respecto, ¿no? Sí, claro. Hay que preguntarle a los regiomontanos, como David. Ya veremos. Bueno, tú no... No me pregunten. No te preguntamos, pero pues es lo que se veía viendo, ¿no? O sea, y yo creo que... Ay, pero mira, en esta línea lo que es un hecho, y Ricardo lo sabe muy bien por su experiencia, era insostenible mantener el péndulo, que Morena mantuviera el péndulo Sí. electoral en ese extremo, ¿no? La votación que recibieron el año pasado fue algo, una Sí, locura, claro. ¿no? Ujú. Que se sabía que era, por lógica, insostenible. Espero que esto, para bien de ellos en su proyecto, no los prive de hacer un verdadero análisis, porque sí, verdaderamente, pues el que más tiene es el que más tiene que perder, ¿no? Y creo que es en términos relativos, es Morena, no hay por dónde. Sí. Pero si no hacen un análisis de qué fue lo que pasó, creo que bien señalas, uno de los primeros elementos a revalorar es este enfoque de los 100 generales en una batalla, como uno de los elementos que les puede ayudar a acelerar que ese regreso del péndulo sea durísimo. Algo Sí. que no tomamos en cuenta es la elección a gobernador que sigue en Durango, ¿no? Que esto, de alguna forma, pudiéramos hasta pensar que si la tendencia que también futureabas tú, pero
yo no futuro tanto. Yo hablo nada más del año que viene. Sí. Pudiera llegar a ser una elección en tercios, ¿no? Sí. Cuando Claro. era una batalla que se suponía que era Morena PRI-PAN, ¿no? Pues sí, ahorita estamos viendo. O sea, 20 PRI-PAN, 5 Movimiento Ciudadano, 16 Morena y sus aliados. O sea, si Movimiento Ciudadano logra ganar un poco de ambos lados, o sea, sí puede ser un tercio. Estamos hablando de 20, 5 y 16, Digo, ¿no? O sea, la verdad es tendencia, que... o sea, la tendencia sería Morena sigue bajando, PRI-PAN se estancan, Ujú. porque pues no, porque perdieron. Y Movimiento como espada, Ciudadano sube. y Movimiento Ciudadano subiría, ¿no? Digo, es un análisis Sí. muy de regla de tres simple, muy simplón. Claro. Pero Pero es no, una podría tendencia. ser A ver, posible. muy válido, pero yo también me iría a otra cosa. En un análisis político, ¿empezará ya el descontento de los ciudadanos hacia Morena? O sea, ya empieza... Es que yo creo que no lo veo todavía ya tan... empieza a decaer ese clientelismo electoral. Yo digo que sí, y te voy a explicar por qué. Y ahorita lo vamos a ver Sí. vamos a ver lo de la elección de judicial. Y nada más respecto a la elección local, primero, el porcentaje de participación ciudadana en los dos estados es bajo. Sí. Sí, en... Bajo. Sí. Durango y Veracruz. Sí, 44, 44 en Durango y 49 en Pero Veracruz. tienes que tomar en cuenta una que no es concurrente. No es ni concurrente con federal, ni pero del gobierno es- del estado, ¿no? sí. Pero Está bien, estoy de acuerdo. Es bajo por ser alcaldes, ¿no? No es un desastre, pero es bajo. Así es bajo. Dos, producto de esta elección judicial y que creo que esos dos estados subieron un poquito la participación de la elección Yo creo que judicial. un muchito. Ajá. Yo creo que Y yo creo que un muchito. muchito, ¿no? O sea, si Veracruz y Durango no tuvieran tenido elección local para presidente municipal, yo creo que los números que teníamos entre el 8 y el 10% de la elección judicial, ahí Pues ya lo hubiera veremos llegado. adelante, pero sí, perdón. 12 Entonces, nacional de la judicial. Yo sí creo que hay un 44. descontento ya hacia Morena, o empieza. Yo creo que empieza, A pero ver. sí no está empezando de golpe como lo que pasó, lo que vimos en secciones anteriores. Pero- Por ejemplo, el descontento que se vio con el PAN, que se vio con el PRI. Cuando, Sí, pero empieza muy lento todavía. pero el clientelismo electoral que tiene Morena a través de los programas sociales, a través de los beneficiarios, no se reflejaron en la elección de Durango y en la elección de Veracruz. Yo creo que más allá del desgaste normal, de nuevo, hablo del péndulo, creo que son malas campañas. O sea, mala campaña, mala identificación territorial, no se hizo la chamba que se tiene que hacer, más allá de la limitación o de la sobrerepresentación o sobreexpectativa que se le pone a estos genios de la movilización terrestre. Yo creo que cuando tienes un mal resultado, tienes que empezar por un mal candidato y una mala campaña. Y regresamos al tema que tú tocaste, que estoy de acuerdo, que es el de muchos generales, ¿no? No descarto ese descontento, pero con una buena campaña, teniendo un caldo de cultivo importante, que es pues lo que sembró el presidente López Obrador por muchos años, y que creo que la doctora no ha hecho nada, no se le puede señalar algo en específico como responsable de que esto no siga funcionando. Tienes que regresar a cuestiones muy locales, muy puntuales, y son malas campañas. No le busquemos tampoco una explicación yo siempre he dicho complicada, ¿no? que los buenos gobiernos dan buenos votos. Pues sí. Los malos gobiernos dan Malos. votos en contra. Entonces, ahí también funciona la ecuación de si tanto en Durango como en Veracruz el ejercicio del poder desgasta. Si bien Durango, el gobernador es PAN-PRI, gana Durango, allá iba eso. pero pierde Gómez. pero pierde Gómez, ¿ok? Pero se mantiene con su Sí, la mayoría, ¿no? con sus municipios ganados, ¿no?
Entonces, En cambio, Veracruz, eso voy. es un referéndum, es un corte de caja para la gobernadora. o sea, en Veracruz como quiera la gobernadora dice, gané Veracruz, que tenía años que no se ganaba, ¿no? Pero se perdieron demasiados municipios. Sigue sin demasiados entrar municipios. en Boca, ¿no? Siguen sin uno de los últimos cercos panistas siguen sin ser Entonces, vulnerados. vamos a ver, en el 27 tenemos 17 gobernaturas, entonces Sí. ahí empieza Ahí donde se va a ver. donde verdaderamente se va a ver ese desgaste, ¿no? Para mí es natural, el poder desgasta, todo lo que nace, crece, se reproduce, muere. Así le pasó al PRI, así le pasó al PAN, llegaron, 2 sexenios, perdieron. El PRI después de 70 años, bueno, pues ahí ahorita está mal de a tiro, ¿no? Sí. Elección judicial. Pues un éxito, bueno, así lo dijo Claudia, ¿no? En la Ah, el día de hoy. canijo. Pero les voy a leer. ¿Tú como joven les crees voy a que leer fue los un números. éxito? No. Claro que no. Yo estoy repitiendo, digo lo que dijo la doctora en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluso, bueno, va a ver el número de participación, ¿no? 12.4% de participación. Ya está 91% de los votos ya están dándole a Hugo Aguilar a la cabeza como próximo presidente de la Suprema Corte. En segundo lugar, Lenia Batres. ¿Cómo quedaron en números de votos nulos y demás, no? Fueron 104.8 millones de boletas las que se recibieron, contando que cada persona entregaba más o menos 10 boletas, ¿no? Entonces fue una cantidad grande. De esas 104, 80.8 millones son votos válidos, 11.3 millones son votos nulos. 11 millones de votos. Y 12.6 millones de boletas tienen recuadros que no fueron utilizados. O sea, pues también no dieron el voto al 100, ¿no? O sea, que puede ser que tal vez de los 4 recuadros que tenían, pues llenaron 2 y los otros 2 quedaron vacíos. Les falló el bingo, como decía acá. Les falló. El melate. Perdón. Un número y dato importante para contrastarlo. Fueron 11.3 millones de votos nulos. Lenia Batres, que es la mujer con más votos, tuvo 5.2 millones de votos. Y Hugo Aguilar, 5.4, que es el hombre con más votos. Si sumas a la mujer y al hombre más votados, no alcanzan el número de votos nulos. Hay que buscar al ministro nulo. Hay que buscar al ministro nulo para que ocupe la presidencia, el ministro nulo. Fíjate que aquí, sin querer ser, tratando de ser lo más objetivo posible, ves ese 11.3 millones y recuerdas esta campaña el último mes que tuvo las voces disidentes, y lo que se puede llamar oposición, a no votar y anular tu voto. Aquí es donde digo, no creo que no hayan visto la oportunidad que tenían de empujar a alguien. Al final, entre la ministra Esquivel y Hugo Aguilar son menos de 900,000 votos, quizás 1,000,000 de votos. Aquí es señalar si de plano fue voluntario, o sea, fue en el entendimiento que podían hacer algo más y decidieron no hacer algo más la oposición, aunque pues sabemos que no existe una amalgama de fuerzas y no existe una figura que asuma un liderazgo y que diga algo, pero en ese mismo ejercicio que dices, que si sumas el hombre más votado, superas, entonces dirías, ¿por qué la oposición, whatever that means en este país en este momento, no se coordinó para tratar de meter a alguien, para tratar de apuntalar al presidente, para tratar al presidente de la Suprema Corte, o a meter a alguien en los primeros lugares? O sea, creo que ese péndulo que viene puede llegar a su punto más negativo para el partido en el gobierno y regresar y no pasa nada, ¿no? Porque estás viendo, esto se puede interpretar, lo dejo al criterio de ustedes y de quienes nos ven y nos escuchan,
es una muestra, o puede ser calificado como una muestra otra vez, de la incapacidad de la oposición de hacerse sentir, de ver las oportunidades para hacerse sentir, y creo que esto lo podemos considerar como otra falla, mira, ¿no? Lo primero, no hay una oposición unida en México porque si bien el PT juega con Morena, hay veces que juega solo, como Veracruz que jugó solo. Y como el PRI lo mismo. El PRI va con el Movimiento PAN en algunas, Ciudadano, si bien es cierto, no está jugando con Morena, pero tampoco juega con el PRI, con el PAN. Entonces, no hay una oposición unida como para decir, oye, vamos a pelear. Ahora, esto es de números y de operación política. Hay de acordeones, ¿verdad? Claro. Hablando de los acordeones, ¿no? Si hubieran sacado su acordeoncito, el PRI y el PAN, pues no tenían nada que hacer contra 27 gobernadores con acordeón Eso también es cierto. Yo creo que o sea, es más de la ciudadanía. El acordeón Pero ¿quién le habla a la ciudadanía? Nadie le habla a la ciudadanía. Y quien les habla le dicen, no vayas a votar en esta construcción de si tú no vas a votar, se deslegitima. A nadie le importa Pero mira, si está legitimado o no, hombre. Ya vamos, está la ley y con un solo voto cada uno la iba a hacer. A ver, yo lo que veo es un desperdicio. Yo lo que veo es lo siguiente, a ver. De la oposición. Este era un ejercicio para tomar el Poder Judicial Morena. Sí. Completamente abierto Morena. Sus acordeones en los teléfonos, en todo, o sea, por todos lados el acordeón. No había poder humano por toda oposición que se juntara, por todo el ejercicio de redes sociales de un candidato que le ganara al voto corporativo, no corporativo, al voto clientelar de Morena con sus acordeones. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Pero hay 11 millones. O sea, pero es que no vean los 80 millones. Vean los 11. No, es que yo. O sea, céntrense en los 11. Yo entiendo, pero y ahí es donde pueden darse cuenta de que. A ver, yo me centro. Si hay cierta. O sea, todavía hay bastante ciudadanía libre. Yo me centro en los 11 millones de los votos nulos en función porque era. Para la gente. Llevaba su acordeón no completa. Morena entregó el acordeón para hacer lo que quería de los ministros. Claro. Del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral. Lo demás lo dejó. Pero contra eso, entonces demasiada gente... Son los 11, no los 12.6. No, los 11. Sí. Demasiada gente nada más votaba por eso, por su acordeoncita, y los demás los tachaba. Porque muchos de los votos nulos que también se cuentan ahí son para jueces, son para eso, que la gente no votaba. O sea, yo que fui a votar en Tamaulipas, y que, hijo Jesús, para la elección local, para los jueces de lo familiar, jueces de los hechos, o sea, era una hojota así, cabrón. No conocías ni a la gente. Imposible. Imposible. O sea, y eso que tú estás... ¿Por quién votas? O sea, tú estás en el tema. Y uno está en el tema. Sí. Imagínate, el ciudadano común y corriente, lo que más fácil hacía era tachar. Pues sí. Por eso es demasiado. No estoy justificando lo de los votos nulos, pero si tú ves, y lo vamos a sacar en otro ejercicio, ¿cuántos votos, fuera de los integrantes del acordeón, que estos 9 son los integrantes del acordeón? Estos 9. Y así venían, Así venían en el acordeón. A los 64, de 9, 64 menos 9, junta todos los votos que sacaron todos los demás candidatos, no le llegan. No le llegan ni siquiera al primer lugar. Ni siquiera al primer lugar. No lo estoy viendo. O sea, por eso puse en la lista, bueno, ya los pondremos, pero puse los primeros 5. Los demás candidatos tenían 200,000 votos, 300,000 votos, no llegaron ni al millón de votos. Que aquí estás viendo que pues, los primeros 5 en cada lado tienen... Son millones. Son millones de personas. Y los otros son cientos. Cientos de personas. Son los cientos. Yo como interpreto estos números es un descontento, obviamente, de la gente es tanto voto nulo. Y sí, tal vez, o sea, no hubo ese posicionamiento de la oposición, pero seamos honestos, ya se veía desde antes que el resultado de esto, pues,
era Morena, ¿no? O sea, el resultado y lo que iba a quedar iba a ser a favor de Morena, ¿no? Pero la cantidad de votos nulos, pues nos habla yo creo que también de cuánta gente que pues también ya está pues empezando este descontento. Creo que es como yo lo interpreto. Sí, no hay posicionamiento de la oposición, pero creo que era muy difícil que la oposición lograra posicionar a alguien en esto que estaba más El arreglado detalle para es ellos, la que verdad. si es que entonces estamos jodidos. Pues sí. O por lo Pues menos, sí. o sea, por lo menos quienes se sienten agraviados con Morena y con los gobiernos emanados de Morena, porque No, lo que me dice esto es, no hay el- nadie, voto nulo. no, es que ese es el punto. Eso es lo que nos dice esto. Es que ese es el punto. Sí pudiste haber, no en positivo, pero sí, si hay ese descontento, pues ¿cómo parten las oposiciones? ¿Cómo parten las Pero es que el revoluciones? tema es que el ¿Cómo parten los descontento cambios? no solo es con Son- Morena, también no. es con la oposición. Yo creo que Morena... Son 11 millones. Sí, yo creo que Morena... Un millón sí pudo haber logrado de alguna forma una indicación, Igual una unificación de una voz de alguien ni siquiera de los partidos, sino de alguien con aplomo crítico, con liderazgo, y decir, vamos por esto, y repetir hasta el cansancio. Esto no podemos, como bien señalas, no podemos contra los 9, 10, 20, 30, 80 millones que va a movilizar, va a movilizar, digamos, corporativamente quien gobierna. Bueno, ¿qué opciones tenemos los ciudadanos libres? No anules tu voto, vamos a votar por el 44. Que te valga cacahuate quién es, el 44. Y entonces ya, pero ¿qué? No, Mira, pero ¿por ya qué que lo dices, la verdad es 44? que planteas una estrategia que hubiera sido obviamente mira, a ver, tener a ese pero- soldado, ¿no? Pero yo me voy a números, mira. Para mí, de los 12 millones de votos que votaron, alrededor de 7, me estoy yendo, es lo que movilizó Morena. ¿Nos hablas de los Alrededor, sí, de los 12. de los 12 Lo que demás- hay recuadros vacíos o qué te mencionas? O sea, fueron 80 en total. No, Me no, estoy no. confundiendo. Fueron hablas de los 100 fueron hablas de, o sea, estás hablando de 12 millones de La participación bueno, ciudadana. 12% de participación. La participación 12%, ciudadana. ok. O sea, el 12% de la participación ciudadana. ¿Cuánto representa el 12%? Son ¿Qué? ¿De 104 104 millones? millones, sí. O sea, Ujú. Pues sí, como Son 104 millones. 12 millones de Como personas, 12, 12, 13 14, millones sí. de personas, ¿no? sí. De esos 12 millones de personas, o no sé, Morena, ¿cuánto movilizó? Y es ahí la cuestión donde digo yo, aguas con el descontento, ¿eh? Porque no movilizó su capacidad de movilización. Ujú. No la hizo. Aunque haya ganado todo y tenía todo, eso se Sí, no ganaba hasta... movilizó lo que se esperaba. Eso se ganaba hasta... Bueno, los números son con 2 menores millones a de la cada quien revocación de ganaba. mandato. Los Sí, claro. números son menores a la revocación de mandato. Sí, y a lo de los presidentes. Ajá. O sea, No, y comparar con los votos que tuvo el PRI, con los votos que tuvo el PAN en la elección del 24, no es una justificación, o sea, no es un comparativo. No, Yo- son yo- no, peras no, con no, no. manzanas. Sí, O sea, no es un comparativo, no se puede comparar a los votos que sacó la elección. No, porque ahí está hablando el de que ahí PRIAN Morena sí contra- logró movilizarse, ¿no? Ahí Morena sí logró movilizar a la cantidad histórica de personas. Y además participación ciudadana. Y Sí. había una participación ciudadana Mucho mayor. alta, Muy fuerte. una alta. Aquí tenemos un ejercicio del poder Sí. por el poder. Pues sí, No. tal cual. Tenían que ganar, iban a ganar. ¿Con cuánto ganamos? Con tanto, eh, dale eh. nomás eso. No le muevas Sí, más. no les importó. Al último saquen su acordeón, que fue un gran acordeón, contra los acordeoncitos de la oposición, no había manera. Claro. Aunque se hubieran unido todos, no había manera. Ahora, desconozco cómo funciona, pero... Bueno, no, la ley ahorita... ¿El acordeón? No, ¿Te digo cómo es? no hablo del acordeón. Hablo de... Hay países en donde si una elección no llega a cierto número de participación, se anula esa votación, ¿no? Sí, no, aquí no. Aquí en México no existe. No, aquí no. No. Aquí en México no existe. Aquí en México, si hubiera votado uno, Exactamente. hubiera... Con 2 millones, 3 millones tenías presidente y Qué cañón, ministros, ¿no? o sea, Qué cañón. yo creo que para mí,
fue un ejercicio que deja muchas enseñanzas respecto al hacer las cosas. Y lo que más me ¿cómo lo diría? Lo voy a decir de una manera suave, porque a lo mejor se enojan muchos, pero ¿cuánto costó cada voto? Sí. O sea, ¿cuál es el valor del costo del voto en esta elección judicial? Es la elección más cara. ¿En la historia? O sea, más cara. Sí, el número ahí está, ¿verdad? El número ahí está, o sea. No es apreciativo, es No. cuantitativo. 100%. Aunque hayan puesto la mitad de las casillas en calles, o sea, ¿cuánto costó ese voto? Sí. Que es para otro análisis, ¿no? El costo del voto para, habiendo tantas carencias en México, ¿no? Y estar con eso. Ahora, y también pues, no se replica lo que veníamos hablando, o sea, creo que también se suma todo esto que estamos diciendo, lo que mencionamos en capítulos anteriores de también esa publicidad tampoco se vio, ¿no? Ni siquiera, o sea, el INE llegó al final para que la gente fuera a votar, demás. Yo creo que también repercute en que, pues sí fue muchísimo dinero, pero ahora sí faltó ese, pues como lo vimos, ¿no? O sea, esa publicidad que no hubo, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores y yo creo que también repercute igual aquí, ¿no? Eso pegó, sí. Sí, también pegó. Pues era una elección de estructuras y de movilización, y Morena hizo lo suyo, hizo lo que tenía que hacer. Le puso la cuota a cada gobernador, le puso la cuota a 27 gobernadores que tiene, pues digo, era iluso pensar que no iban a quedar los candidatos de ellos, ¿no? Claro. Yo le decía a un aspirante, a un candidato, le decía, lo que se tiene que lograr es que seas el candidato de la lista. O sea, hay que buscar ser parte del acordeón. Hay que buscar ser parte del acordeón. Ahí estaba el triunfo. Ahí estaba el triunfo, o sea, Sí. Más que la operación y redes, y que tenía que estar, ¿verdad? Y muchos hicieron buenas campañas en redes. Yo vi buenas campañas en redes. Pero bueno, pues una cosa es la parte de la publicidad digital, y otra cosa es el voto directo de la gente. De la gente. Sea, ahora, una cosa que no hemos comentado, ¿qué tanto es sorpresa? Hubo gente acarreada, hubo Sí. de todo, ¿no? Claro, claro. En Monterrey decían que agarraron uno ahí llenando gasolina de los vehículos, y no, o sea, Todo. siguió siendo una elección como las que se viven en México. Sí. Sí. Definitivamente. Ahora, lo que les comentaba, que no hemos comentado, ¿qué tanto es sorpresa que Hugo vaya a ser el próximo presidente de la Suprema Corte y no Lenia Batres? Pues mira, ¿Cómo lo ven? primero, militante de Morena. Claro, claro. Digo, Igual militante de Morena, o sea, militante de Morena, Hugo igual, para empezar, ¿no? Pues manejó varios presupuestos sea, durante Andrés Manuel y demás, obviamente militante de Morena al 100. A ver, la foto que anda corriendo alrededor de las redes sociales de él, Sí. es una foto con Andrés Manuel. Sí. Sí. O sea, y si tú ves la lista del acordeón, cuando yo analicé la lista del acordeón, dices tú, bueno, ¿todos son de Andrés Manuel o todos son de la presidenta, o hay una mezcla de los dos? Yo creo que hubo una mezcla de los dos, un acuerdo entre los dos. Herrerías, pues se está más identificada con ella que, Sí. con AMLO, ¿no? Aunque las otras tres, pues todo el mundo decía que ellas, Lenia, Yasmín y Loreta, ya iban a quedar, ¿no? Ajá. La cuestión es quién quedaba en el cuarto y el quinto. Muchas casas encuestadoras traíamos a Marisela porque se veía que traía acuerdos con el PAN, que traía acuerdos con el PRI, que traía acuerdos con varios, se veía, ¿no? Se escuchaba. Pero al final de cuentas fue el acordeón el que ganó. Sí. Ramón Ayala y su acordeón. El acordeón. Morena y su acordeón. Ese es el gran ganador, ¿no? Pues vamos a ver qué tal cantan después del acordeón. Vamos a ver qué tal cantan. Que todavía falta un ratito, ¿no? Falta un ratito para que entren en funciones. No, pues para que sean Y definitivas para que ya, ¿no? sean- Se acaben las cuentas. O sea, Todos los números son Sí, preliminares. ahorita en teoría está el 91% del conteo de los Todos votos. los números son preliminares.
Y fíjate, cuando yo vi que iban a contar nada más en la Junta Distrital, que fue otra cuestión ahí, Que platicamos, sí, claro. que platicamos, sí veo una urgencia del INE por darle resultados de los ministros. Sí. Si tú ves, te metes ahorita a los jueces, no hay cero, nada. Magistrados de circuito, nada. O sea, la orden fue, Ministros. cuenten ministros y lo demás ahí guárdenlo y después nos vemos hasta dentro de 15 días, ¿no? Sí. O sea, Sí, es que salvando ese gran escalón, ya lo demás, con todo respeto, pues pasa a segundo término, ¿no? Pues, sí, pero bueno, pues dicen que lo que más, el principal, como ciudadano, con el primera autoridad que ves en una cuestión judicial es con un juez, Claro. sí. no con un ministro, ¿no? Claro. O sea, tu contacto No, pero las directo. presiones políticas que Sí, tenía, claro. Sí. que cernían sobre el INE, partían de ahí, ¿no? Y ahora, como bien dices, también pues no se puede dejar a un lado que falta todavía bastante. Falta mucho por ver. Pero bueno, así es la democracia en México. Sí. Muchos hablan de que murió la democracia. Yo creo que sigue. México así es. Sí. Tengo 48 años haciendo campañas en México desde que no existía el celular, desde que no existía el existían INE. las computadoras, no existía el INE. IFE. Ni el IFE tampoco Ni el existía, ¿no? Yo empecé cuando las No había organizaba la credencial. Secretaría de Gobernación. Claro, ¿no? No había credencial, No había con credencial. fotografía, No, nada. no había nada. O sea, no vayan a sacar mi edad, pero bueno, por ahí anda, ¿no? Por ahí anda rondando. Va a seguir México con su democracia a la mexicana. Sí. O sea, es una democracia a la mexicana. Y entre menos Y así participe, es. lo que sí tendría que quedarle claro al ciudadano en general es que entre menos participe, Más se va a ir dando estas Más se cosas. dan estas más cosas. fuerza le va a dar eh. a aquello que Sí. es su razón para no participar, ¿no? Claro. Entonces, está muy sencillo. A ver, para análisis, dentro de una reforma electoral, dentro de una reforma constitucional, ¿podríamos pensar ya en el voto obligatorio como en otros países? No desde el Digo, voto obligatorio, pero yo lo que mencionaba anteriormente de Es que- ese mínimo para que una a ver, elección en sea Argentina el válida. voto es obligatorio, o sea, No, pero es que ahí, y en México se ahí- puede, en eso Argentina no- es obligatorio. Sí, claro. Y en México, ¿por qué no se puede establecer ser obligatorio el voto? Y el que no vote, pues no saca licencia, o el que no vote, No le doy pasaporte. no le doy pasaporte. O sea, hay muchas maneras de incentivar Pero no le a conviene. que la gente, No conviene. participe. Digo, pero lo dejo ahí en la mesa. Ah, no, claro. O sea, yo lo dejo en la mesa nada más. Ya no me va a tocar verlo. Pero pues si ves ahorita a Morena en el poder tan feliz con la participación que se obtuvo, obvio no van a querer que participe más gente, ¿no? O sea, No, a eso ver, está claro. O sea, No sé. necesariamente. No Claro, necesariamente. a ver, es el poder. Siempre en el mundo es la conquista del poder. Claro. O sea, no es la democracia, no es la participación, es la conquista del poder. Así de claro, desde Roma y desde antes, ¿no? Es la conquista del poder. Así va a estar. Son mayoría ahorita, son mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores y ahora mayoría en el Poder Judicial. ¿Nos vamos? ¿O qué? Vámonos. Vámonos. Nos revisamos un huevito. No, Ajá. vámonos, ¿eh? Vámonos entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos, invitarlos a que vean el podcast en electoralia.com.mx, compártanlo, coméntenlo, díganos si quieren que tratemos algún tema, si les gusta, pues adelante, si quieren que cambiemos un formato, vemos. Aquí sí somos democráticos, yo digo y así se hacen las cosas, no se crean. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchas Gracias. gracias y buenas tardes. Bye bye.